Buenas tardes. Hoy estamos aquí para una clase más de nuestras tradicionales clases de los viernes. Como mencionamos desde la clase pasada, el día de hoy vamos a usar los cuadritos que bordamos con listón, que fueron 6. O sea, dos en la última clase y uno en cada clase, son 6. Estos los vamos a usar para hacer un mini quilt. Esta clase va a ser un poco dedicada a qué es el password, sobre todo porque mucha gente me ha preguntado o me ha comentado que en la foto de la portada del grupo de bordados de Connie dice smoke, patchwork y costura creativa. Entonces, pues el smoke todo el mundo sabe o lo relaciona con un tipo de bordado, pero mucha gente no sabe qué es el patchwork. Entonces, por eso se me ocurrió hacer esta corchita. Pero me dicen, ¿qué es un mini quilt? ¿Qué es eso? Entonces, patchwork es una palabra que quiere de inglés, el inglés que quiere decir trabajo de parches, o sea, pedacitos de tela, como pueden ver aquí. Este trabajo que vamos a hacer el día de hoy es de lo más sencillo, es como lo más sencillo del patchwork, que es solamente coser telas, pero aún cuando coser cuadritos, aunque aún cuando dice uno, ay, pues es nomás coser cuadritos. No, no es tan sencillo porque a la hora que une cuadritos, uno, por ejemplo, yo ya tengo un poco aventajado el trabajo que se va a hacer. Por ejemplo, aquí, em, si ustedes ven aquí, esta es una unión de 4 telas, esta, y debe de ser una unión en donde nos queden todas alineaditas. Y vieran que sí cuesta trabajo. Cuando yo empecé a hacer este patchwork hace ya algunos años, me la pasaba descosiendo más que de lo que cosía, ¿verdad? Entonces, ahora ya me quedan más o menos bien. Esta quedó bien y pues siempre hay ligeros desfases. Por ejemplo, aquí, bueno, esto también quedó bien. Este, esto también quedó bien, pero vean, pero el lograr que estas 4 esquinas coincidan en un punto, pues sí, sí cuesta trabajo, ¿eh? No crean que es muy fácil. Ahora, con esta clase no van a salir expertas en password, nada. Es más que nada como para orientarlas y que conozcan qué es el password y espero que se den una idea de qué es lo que pueden hacer. Ahora, yo no doy normalmente clases de password porque a raíz de la pandemia, empezaba a haber muchos grupos de clases de password con maestras muy buenas, por ejemplo, con la maestra Claudia Aranda, con la maestra Betty Rubio, que da cómo hacer bolsas, pero muchísimas veces usa bloques de password y les explica muy bien. Por ahí también está la maestra Carmen. Bueno, hay muchas maestras que dan clases de password y lo dan muy bien. Entonces, para no meterme en terrenos que aumentarían la cantidad de cosas diferentes que se están dando aquí, yo me enfoqué en el bordado de las clases. Pero como les digo, a raíz de las preguntas, ¿qué es eso y qué es eso? Pues hacemos esta clase. Va a ser más o menos rapidito. Y en cuanto a la parte de costura creativa, porque también me han dicho, bueno, la costura creativa es coser algún tipo en especial de un bordado o algo. No, la costura creativa es hacer artículos, por ejemplo, alfileteros, ¿sí? Que también son sobras de telas. Tengo, por ejemplo, el soporte de mi celular, ¿sí? Aquí ponemos, está el celular. Tengo, por ejemplo, este porta, portagujas, ¿sí? Un librito portagujas. Tengo, por ejemplo, esta canastita, ¿sí? Esta canastita que tiene unas bolsitas, ¿sí? Y sirve para hacer esta otra que es para recoger hilos. Y si se pueden dar cuenta, están hechos de tiritas, o sea, aparte que es costura creativa, se combinó con el patchwork, ¿sí?
que son sobritas de tela. Todo esto está hecho con, como ustedes pueden ver aquí, estos son más o menos las telas, son sobras de una colección. En Password, cuando nos venden un montón de tiras o cuadros que son de diferentes estampados y diferentes telas, pero que combinan entre sí, se llama colección. Vean esto, vean los pedacitos que sobraron, vean del ancho de mi dedo estos, y se hizo un pequeñito libro de agujas, ¿sí? A ver, deja pongo Entonces, esto. que nos pueden ayudar a hacer regalos para nuestras amigas costureras o bordadoras, ¿verdad? Y sin embargo, aprovechamos pedacitos que de otra manera podríamos haber tirado. Esto es Password, costura creativa con Password, costura creativa con Password, porque también tiene de diferentes, adentro también está forrado de diferentes telas. Y entonces la costura es creativa. Todo lo que hagamos, por ejemplo, bolsita, es algo de costura creativa, ¿sí? Mira, por ejemplo, es una bolsita y son puros pedacitos. Entonces estamos combinando bordado en la bordadora, en la máquina bordadora. Estamos combinando patchwork, estamos combinando Password aquí. Todos estos pedacitos son sobras de vestidos que hicimos o de bolsas. Y la costura creativa, pues es que hicimos una bolsa con la parte de atrás transparente para el manual de la máquina, lo que hace la máquina. Y como este es de la máquina de mi hija, este es de mi máquina, por ejemplo. También este es Password con costura creativa. Entonces, vean, por ejemplo, esto también es Password con costura creativa. Son pedacitos de tela que se fueron acomodando con un bordadito en la bordadora y ya no desperdiciamos y son para agarrar ollas calientes. Vean, este es de la colección de hace rato que les enseñaba de telas. Es una bolsa y está forrada con los diferentes pedazos que nos sobraron y su correa. Y tenemos otra bolsa de otros sobrantes que hicimos un quilt para colgar. Miren, aquí hay más. Ya poniéndole un pedazo de tira bordada o de tela de tira bordada. Y es Password con costura creativa. Nuestras bolsitas. Entonces, todo esto lo hacemos nosotros también. Esto ya no es Password, esto es quilteado. No es Password porque no está hecho de pedacitos. Es una tela clara y se hizo un dibujo con la máquina, ¿sí? Entonces esto es quilting o quilteado o acolchado. Algunos trabajos de Password, ¿sí? Por ejemplo, miren, por ejemplo, esto, ¿sí? Vean, estuvimos haciendo unas bolsas que tenían motivos japoneses. Entonces estos puros pedacitos de tela, ¿sí? Entonces esto es Password. Esto es Patchwork, ¿sí? Aquí también estamos dando una figura de un hombre de nieve con pedacitos de tela. Esto es Patchwork, ¿sí? Todo lo que sea coser pedacitos de tela para formar figuras, ¿sí? O ya sean con una forma de un animal o cara o geométricos, todo eso es Patchwork, ¿sí? Y también el Patchwork no es nada más cómo voy a coser, sino cómo voy a planchar, cómo voy a acomodar. Por ejemplo, aquí las costuras se van para allá y en la siguiente línea vienen para acá y en la siguiente vienen para allá, para no formar un bodoque aquí muy grande si todas las plancho para el mismo lado. Entonces hay muchos detalles en el Password. Y si quieren, pues luego iremos haciendo labores de bordado con Password o labores de Password con costura creativa. Por lo pronto, hoy vámonos a nuestro labor que estamos haciendo. Bueno, entonces vamos a ver las fotografías. Como yo ya le tengo adelantado
les voy a enseñar con fotografías qué fue lo que hice para poder terminar aquí el quilt. Ahora, me faltó decir eso. ¿Qué es un quilt? ¿Sí? Un quilt es un trabajo de patchwork ya terminado. Dijimos patchwork es coser pedacitos para darles una forma, pero es nada más la tela, ¿sí? Ay, perdón. Aquí tengo, por ejemplo, ya es un quilt, ¿sí? Aquí ya no se ve los pedacitos que yo usé. Son puros pedacitos de vestidos, puros pedacitos que me sobraron de vestidos que hice. Por ejemplo, el blanco es de lo que me sobró de un uniforme que le hice a mi hijo de taekwondo. Entonces, esto son pedacitos de vestidos, de diferentes vestidos. Y sin embargo, los pudimos hacer como un muestrario para a practicar nuestro acolchado. El acolchado es el quilting. Y entonces, cuando yo ya puse mi trabajo de patchwork terminado, que ahorita vamos a ver cómo se termina, esto ya es un quilt. Y el quilt muchas veces se confunden con que un quilt es una colcha. Nada más, un quilt es una colcha. Un quilt es cualquier trabajo de patchwork que lleva una tela en medio, esto lleva una guata como un fieltro y lleva una tela atrás y se juntaron las tres telas con el acolchado y con un terminado de un bies, ¿sí? Entonces, ese es un quilt. Entonces, vamos a hacer nuestro pequeño quilt. Dice Chani Cristina que en Estados Unidos le dicen a todo esto quilting. Saludos desde Florida. Así es, le dicen quilting porque ya está terminado, ¿sí? Porque ya está terminado. Pero para primero de esto pasar a un cuadro es patchwork. Y cuando lo unen en los tres capas ya es el quilting. Entonces, les voy a empezar a pasar fotos de qué fue lo que hicimos para rápidamente poder terminar. El primer paso fue acomodar nuestros cuadros de cómo nos gustaría. ¿Se acuerdan? Fueron 6 cuadros. Los que nos ven por primera vez, busquen aquí mismo en la página. Están las clases para hacer cada uno de los cuadros. Es bordado con listón y aquí están y son gratis y las puedes ver cualquiera. Entonces, a mí me gustó ese acomodo. Los acomodé de un modo, de otro y eso fue el que me gustó. El segundo paso fue escoger 5 telas que combinaran con los colores de bordado. También mi hija me ayudó y estuvimos escogiendo, pusimos rojos, pusimos otros verdes, hasta que esas 5 nos gustaron. El tercer paso fue cortar cuadros de 2.5 por 2.5, porque cada cuadrito bordado va a llevar un cuadrito de cada color. ¿Por qué de 2.5 por 2.5? Allí en la clase de los cuadros se les indica que eran el cuadro blanco se cortó de 4.5 por 4.5 pulgadas. Entonces, sí. Entonces, se cortó de 4.5 por 4.5. Va a llevar, si se fijan, quedan 2 cuadritos aquí y al final quedan 3. Entonces, para que me quepan 2 cuadritos, la mitad de 4.5 son aquí. La mitad de 4.5 son 2 pulgadas y un cuarto, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo 2 pulgadas y media y 2.5 y me sobra un pedazo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una costura, ¿sí? En todo lo que es patchwork, se acostumbra un cuarto de pulgada de costura. Entonces, 2 un cuarto, que es la mitad de 4.5, más un cuarto de costura, me quedaban los cuadritos de 2.5 por 2.5, ¿sí? Lógico que al poner 2.5 más 2.5 me quedan 5 y de 4.5 pueden decir, ay, no, pero aquí voy a coser, ¿sí? Como les digo, eso sería cosa de que estudiarlo con más calma, más detenimiento, que le entendieran qué es esto, cómo hago el cálculo. Y para eso les digo, están todas las maestras que les mencionaba hace rato o después lo haremos con calma. Entonces, no. Entonces, en la máquina vamos a coser nosotros
y ya los fabricantes hacen pies o prensatelas especiales de 1/4 de costura, y hay de varios tipos. Que tiene esta laminita, o ¿sí? Que ya tiene marcado, este es el 1/4 de costura. Entonces cuando voy a coser, yo voy a poner el prensatelas en mi máquina y voy a pasar aquí hacer que mi cuadrito que quiero coser coincida con la orilla, y yo coso sin preocuparme de estar midiendo, porque ya el prensatelas me lo va a dar, ¿sí? Hay de plástico transparente o hay metálicos como este. En este caso, se usa de esta manera, ¿sí? Entonces también esto con más detalle, pues ya sería en clases sucesivas de Password, y a quien le interese le puedo dar los nombres de las páginas de las maestras que les comentaba, porque aquí nos dedicamos un poco más al bordado y a aplicar ya el Password en el bordado o el Password en la costura creativa. Les repito, porque ya hay muchas maestras dándolo y lo dan muy bien. Entonces, ¿para qué aumentamos una más? Entonces, el siguiente paso, ¿sí? A cada cuadro le acomodamos a cada cuadro blanco le acomodamos un cuadrito de cada color, ¿sí? ¿En qué orden? Así como se nos ocurriera. El siguiente paso, ¿sí? Ya acomodamos todos los cuadros y les fuimos acomodando un cuadrito, como ya los teníamos acomodados, ¿sí? Los fuimos acomodando y dijimos, ay no, aquí me quedan, por ejemplo, cuando lo hicimos el ejercicio, ay mira, aquí me quedan dos rosas juntos, entonces lo muevo para acá. Entonces es jugar dónde iban a quedar los cuadros para que no nos quedaran así contra esquina 2 azules o 2 rosas juntos, o en la línea 3 amarillos, etcétera, ¿sí? Entonces decidimos que iba a quedar como se ve en la foto número 5, ¿sí? Ahora, un consejo cuando ustedes vayan a hacer cualquier labor, aunque no sea de Password, es tomar una foto. ¿Por qué? Si ya me gustó, lo tomo, lo veo en la foto y veo como con más perspectiva, y yo digo, ah, sí, ya me quedó. O digo, ay, no, mira, aquí no me había fijado, y le muevo acá. Así nosotros, como está ahí, lo dejamos. Y me sirve también esa foto para después, si lo hago como en esta ocasión que yo estuve en la semana cosiendo, yo voy a terminar, pues por ejemplo, ya no me acuerdo en qué orden van, me voy a mi foto y ya no hay pierde, ¿sí? No me equivoco. El paso 6 es elegir el pie de 1/4 de pulgada adecuado a nuestra máquina, que era lo que les mencionaba. Entonces, yo ya elegí el del medio, el que se veía ahí en medio. El paso 7, si no tenemos pie de 1/4 de pulgada, con una regla y una pluma borrable, se les marca el 1/4 de costura y nos vamos al coser por la rayita, ¿sí? Y el siguiente paso, si no tengo de esas reglas para Password, tengo de seguro una cinta métrica, que normalmente vienen por un lado en centímetros y por el otro lado en pulgadas. Entonces marcamos el 1/4 de pulgada con la cinta métrica, ¿sí? Y luego, dice que se eligió uno de los cuadros bordados y cosemos nada más uno de los dos. En este caso, es del petirrojo que nos falta, o del cardenal, ¿sí? Entonces, como no me acuerdo cómo va, vamos a la foto número 5. Pues sí, miren, por ejemplo, el cardenal, lleva, ambiente, si yo lo fuera a coser así, ya me había equivocado, porque lleva el rosa aquí, luego el azul, luego el amarillo, y luego lleva el verde y el morado. Entonces, está aquí el verde y el morado, son los primeros que voy a coser, ¿sí? Es muy importante que pongamos alfileres. En esto del Password es muy importante
poner alfileres para que no se nos muevan los cuadritos, porque una costura chueca nos hace que nuestro trabajo no quede chueco y luego no van a andar coincidiendo las cuatro o cinco telas que tengamos. Entonces, y por ejemplo, ahorita ya lo solté. Ay, ¿por dónde voy a coser? Voy a coser por aquí, voy a coser. Siempre se pone la punta del alfiler hacia el lado que voy a coser. Esto también tómenlo como costumbre de sus vestidos o de cualquier otra labor que estén haciendo. La punta del alfiler me dice, sí, por ejemplo, aquí yo agarré otro y si lo agarro digo, ay, era por este lado, era por este. Sí, entonces la punta del alfiler nos dice por dónde. Voy a coser aquí a un ladito, ¿sí? Y luego vamos a coser el azul y el rosa, ¿sí? O sea, ahorita cosí estos dos, los voy a planchar y van a ir aquí, pero para adelantarle, ¿sí? Vamos a coser el azul y el rosa. Lo voy a poner aquí y la costura tiene que ir aquí. En este caso sí importa si volteo el cuadro o no, porque el cuadro rosita tiene rayas y todas las rayas en los demás cuadros están en forma horizontal. Entonces, si no me fijo y lo coso, por ejemplo, que me quedara así uno vertical, pues ya se iba a ver mal, ¿verdad? Entonces, acuérdense, la punta del alfiler me dice dónde. Entonces, ya cosimos los dos primeros cuadros y vamos a ver cuál sería el paso a seguir. Lo planchamos. Ahorita no vamos a planchar directamente, lo planamos solamente con la esta. Y a ver, vamos a ver cuál sería el así o así. Sería así, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a colocar aquí y lo vamos a coser al cuadro blanco, ¿sí? Igual, para que no se me olvide cómo va, volteo y voy a poner un alfiler en una orilla y luego pongo el otro alfiler en la otra orilla. Siempre voy a poner en las orillas primero. ¿Por qué? Porque si no me quedaron exactamente igual, vamos a suponer que este me hubiera quedado más grande, un poquito más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Estiro y acomodo, ¿sí? En cambio, si uno me queda más grande y pongo en una orilla y prendo, me podría quedar así, ¿verdad? Que me sobra un pedazo y luego le corto o ya desde ahí está chueco y esto va a ir pegado a otro cuadro y se va a enchocar y va a ir otro cuadro y se va a enchocar más y al final no voy a lograr lo que yo quería. Entonces, en Patchwork siempre pongo una orilla y luego la otra y luego estiro o embebo, o sea, le jalo para que me queden del mismo tamaño, ¿sí? Ahí está. Esto es claro cuando me queda a 1 milímetro de diferencia. Si me quedó más, pues hay que rectificar. Lo coso y regreso. Ok, entonces ya cosí los dos primeros a mi cuadro que yo quería poner. Generalmente, si yo tengo blanco y cuadros de color, voy a planchar la costura hacia el lado oscuro, ¿sí? Bueno, nada más hacia el lado oscuro de la tela, ¿verdad? Si vieron las guerras de las galaxias y todos esos, no es ese el lado oscuro, es el de la tela. Sí, entonces, fíjense, por atrás está hacia el lado oscuro. ¿Para qué? Para que no se transparente la costura. Siempre vamos a tratar que nos quede las partes claras lo más limpio posible. Claro, va a haber veces como ahorita más adelante que vamos a tener que doblar la costura hacia el lado claro, pero es por el acomodo que va a llevar. Ok, entonces ahora los cuadros de arriba, cosemos los 3 cuadros de arriba entre sí para que nos dé la línea.
Si se fijan, aquí era 2,5 y 2,5, son 5. Pero al coser, le corté un cuarto, o sea, la costura es de un cuarto de cada quien en medio. Entonces ya me quedó, fíjense, exactamente de 4,5. Ahora, como les digo, esta no lo tomen como una verdadera clase de password porque pues tendría que ser más lenta, con más explicaciones. Es para que la gente que no sabía qué es el password se dé una idea de lo que es, ¿verdad? Porque sí lo estamos haciendo más rápido para no entretenernos mucho. Entonces, pongo mis alfileres con la punta indicándome qué lado es el que se va a coser. Aquí estamos, ya cosimos los 2 cuadritos al cuadro blanco. Y ahora estamos cosiendo los 3 cuadritos restantes, ¿sí? Y luego, ¿qué sigue? Ya, creo que es la última. Bueno, coser al cuadro blanco. Fíjense que algo importante. Coser al cuadro bordado haciendo coincidir las costuras señaladas con los 2 alfileres juntos. ¿Sí? Ya. Ahora, esas costuras, esa costura que estaba señalando con 2 alfileres es esta. ¿Por qué se pone con 2 alfileres? Porque necesito que no se mueva del lugar, porque esta costura coincide con esta costura y es la que me va a dar la unión de las 4 telas y debe de verse perfectamente la continuidad, ¿sí? Aquí, a ver, ahí está, ¿sí? No se debe ver hacia un lado, hacia el otro. Les digo, no, nadie es perfecto en este mundo y ahorita les voy a enseñar que nadie es perfecto. Sí, miren aquí, miren aquí, vean en ese, como como 1 milímetro, medio milímetro, se me movió un poquito, ¿sí? Y aquí, y aquí también. Pero pues bueno, esta no, esta sí quedó bien. Pero sí, además siempre se nos va por mucho que le pongamos alfiler y todo, por alguna razón se va. Bueno, entonces ahora dice que vamos a coser estos, quedamos que van en este orden. Entonces, aquí vamos, yo abrí las costuras, pero como esta costura va a quedar aquí y aquí ya tengo una costura, ¿sí? O sea, ya tengo esta costura y luego va a quedar esta. Si yo la pongo así, a esta costura tendría 1, 2, 3, 4 telas y va a quedar muy gruesa. De este lado nomás tiene 2, entonces, ¿qué se hace en patchwork? Volteo la costura de manera que tenga más o menos el mismo número de telas déjenme ver si no andan por aquí los palitos morados, no, pero bueno, aquí, miren, aquí tengo yo 1, 2, 3 telas. Aquí tengo yo 1, 2, 3 telas, ¿sí? Entonces ya tengo el mismo número de telas y, o sea, una costura para acá, la otra costura para allá, y ahí es donde fijo mis alfileres, que me queden, así que me detengan lo mejor que se pueda para poder coser aquí. Eso ya me va a sostener, si se fijan, a ver, déjenme ver, aquí ya se ve que coinciden las costuras. Y luego hacemos lo que habíamos dicho, prendo una orilla, prendo la otra orilla. Aquí no tengo, como esto no tiene costura, entonces esta costura no tengo preocupación de cómo va a quedar. Entonces pongo mi orilla, ¿sí? Prendo con un alfiler y aquí veo que me queda un poquito más grande, entonces estiro, ¿sí? Estiro tantito la tela de atrás porque me queda como 1 milímetro nada más grande. Y voy a prender, si me quedara 2 milímetros, pues mejor rectificaría esta costura, ¿verdad? Pero así no hay problema. Y vamos a llenar de alfileres para que no se nos mueva y mi costura me quede donde tiene que quedar. Bien, entonces aquí ya está cosido y si se fijan, con los 2 alfileres no se nos movió, ¿sí?
Vean cómo nos coinciden perfectamente los 4. Sí, los 4. Como les digo, cuando yo empecé, ni crean que me quedaban así, ¿eh? O sea, siempre se me movían. Pero ahorita ya, pues tengo ya muchos años cosiendo patchwork, ya me salen más o menos. Aún así, descoso, ¿eh? Porque les digo, la perfección no existe. Tratamos de hacerlo lo mejor que podamos, pero la perfección no existe. Ahora sí, ya tengo todos los cuadritos, entonces voy a acomodar. ¿Cómo eran? ¿Se acuerdan cómo eran? Yo no. Entonces nos vamos a la foto, ¿sí? Entonces nos vamos a la foto y vamos a acomodar. Están en la primera fila las mariposas y la libélula. En la segunda, el colibrí. En la segunda, el colibrí y las abejitas abajo del colibrí. ¿Ahí están las abejitas? Así. No. No, así. 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 Y luego está el cardenal arriba y el saltamontes abajo. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya los puse. ¿Sí? Para eso sirven las fotos. Les digo, siempre tomen fotos de lo que estén haciendo, aunque sea un vestido. ¿Sí? Porque luego a veces ya sabemos perfectamente cuáles son los pasos para el vestido, pero a veces mira, aquí me quedó más chuequito, me quedó más larga esta manguita, o este bordadito me quedó así, ya está. Bueno, entonces, siguiente paso. Vamos a unir. En Patchwork se usa hacer tiras y luego hacer tiras verticales y luego coser tiras horizontales, o primero coser tiras horizontales y luego verticales. ¿Qué quiere decir eso? Tengo 6 cuadros, entonces puedo hacer una tira así, otra tira así y otra tira así. Voy a tener 3 tiras. Y al final, esta con esta y esta con estas, ¿sí? O podría hacerlo de la manera contraria. Coser estas tres y luego coser esta con esta. Ya empecé a coser en forma vertical, ya están cosidas estas dos. Entonces nos vamos a coser esta con esta y esta con esta. Aquí viene otra vez lo difícil, que nos tienen que coincidir las 4 telas que se unen. ¿Sí? ¿En dónde se van a unir? Aquí en esta. ¿Sí? En esta. Entonces, vuelvo a ver mis costuras. Una costura tiene que estar para un lado y la costura del otro lado para el otro lado, para que me quede más plano. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí alfileres, que la punta del alfiler quede un poco retirada de donde va a pasar la máquina. Yo voy a coser así, porque si yo la pongo hasta acá, me doble el alfiler, me recorre la tela, me rompe el alfiler, me rompe la aguja, me rompe la tela. Entonces, hay que fijar, pero no poniendo, o sea, no poniendo el alfiler hasta acá, ¿sí? Si yo lo pongo hasta acá, va a pasar la aguja. En teoría, la máquina está programada para que mientras va cosiendo, brinque los alfileres. Pero si yo tengo dos en el mismo lugar o dos muy cerquita, luego la máquina no los alcanza a brincar, ¿sí? Entonces mejor los separamos. Entonces ahora sí, ponemos alfiler y lo bajo, ¿verdad? Porque les digo que no es así y lo dejo, ¿verdad? Era el ejemplo de cómo no hacerlo. Entonces aquí está. Prendo alfiler en orilla, prendo alfiler en orilla. ¿Alguna otra costura se cruza? Aquí no, la única que va a cruzar es esta, entonces no me preocupo, ¿sí? Porque a veces sí tenemos 3 o 4 costuras que cruzan en una sola costura. Aquí ahorita nada más una, ¿sí? Y otra vez jalo para que mis telas se queden. Aquí aparentemente este está más grande, pero no. Miren, si lo acomodamos, ya queda igual, ¿sí? Y para que no se me mueva y no me mueva mis telas de la costura, le pongo todos los alfileres que se me ocurra.
si después de tantas precauciones se me movió mi cruce de costura aquí, pues descoso y vuelvo a coser. A ver si vamos a descoser o no, porque no crean, pero el momento de la verdad, ahí está, Ay, qué bonito. ahí está, cruzan perfectamente los 4, entonces fijar con 2 alfileres, fijar muy bien y fijar el resto de la tela hace que no se nos mueva, porque también muchas veces yo he visto a otras personas y a veces yo lo he hecho, que tenemos prisa, fijamos la costura aquí con 2 alfileres y lo demás lo dejamos. La máquina lo mueve y de seguro vamos a tener que descoser. Entonces ya tengo otra tira, ya tengo esta tira, ya tengo esta tira, vamos por la siguiente. O sea, aunque sean tiras de 2 cuadritos, no le haces una tira. Vamos a la siguiente y me fijo que mi costura esté una para un lado y la otra para el otro lado y prendo con 2 alfileres, ¿sí? A mucha gente no le gusta el patchwork porque dicen, ay, tengo que coser 1000 cuadritos para hacer mi labor y es aburrido hacer lo mismo. A lo mejor es lo mismo, pero se hacen cosas hermosísimas, ¿sí? Ahorita les he enseñado pues puras cosas muy sencillas, que es lo que tengo aquí ahorita a la mano, pero sí tenemos también cuadros. Ah, miren, aquí algo. No puse mucha atención y estoy prendiendo por este lado. Tengo esta costura, es la única costura y luego aquí ya no. La otra costura me quedó acá y va abierta. Entonces a la hora de coser, las costuras me las puede mover la máquina. Entonces siempre vamos a coser por el lado que haya más costuras. Entonces cambio mis alfileres, ¿sí? Entonces ven. Entonces, por platicar, ¿verdad? Bueno, pero no estoy platicando, lo estoy diciendo como. Entonces aquí, por el lado que haya más costuras, vamos a poner nuestros alfileres para evitar o tratar de evitar que la máquina nos doble las costuras y luego tengamos que andar descosiendo para poner. Entonces, una esquina primero. Y eso háganlo también en sus vestidos, No crean que estas reglas son solamente para patchwork. Muchas veces, cosemos y nos quedan las costuras por el lado de abajo y cuando vemos ya la costura del delantero la dobló para atrás o la costura de atrás la dobló para adelante y tenemos que andar descosiendo. Entonces, con el lado que tenga más costuras hacia arriba para yo controlar las costuras. Coso y mientras les enseñan otros puntitos. Listo, entonces ahorita aquí que le están mostrando este quilt, este es un centro de mesa, de mi mesa de comedor. Fue de una clase para aprender a hacer el quilting precisamente, ¿sí? Este está hecho con el pie recto de la máquina que mucha gente dice, no puedes acolchar. Pues sí se pudo, ¿verdad? Entonces aquí, y vean, hay curvas. En el patchwork, perdón, también, cada cuadro que hacemos tiene nombre, ¿sí? Se le llaman bloques o blocks en inglés. Y este diseño, ¿sí? Este diseño que tiene una forma muy específica de hacerse, se empieza por el centro a coser, no el quiltear, sino a coser luego va luego va luego y van así en el sentido de las manecillas del reloj. Este diseño tiene su nombre de cabaña de troncos, ¿sí? O en inglés, log cabin. Mucha gente lo escribe long cabin, está incorrecto, ¿sí? Es log cabin. Log quiere decir tronco en inglés. Entonces,
Si quieren luego vamos viendo ya despacito algunos para que tengan más idea de qué es el password, por lo menos de los nombres de los bloques y de vez en cuando a lo mejor hacemos alguno, ¿sí? Para que no sea esto así como una demasiadísima información en poquito y a la carrera, ¿sí? Aquí estamos con nuestro quilt, nuestra pequeña colchita para colgar en la pared. Muchas veces dicen, ay, voy a hacer un wall hanging, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Vas a hacer qué? No andes haciendo esas cosas, ¿ah? Entonces, es wall, es pared, hanging, que cuelga, ¿verdad? Entonces, el password tiene, como viene de Inglaterra, viene de Estados Unidos, viene de los otros países, la mayoría de la terminología está en inglés, ¿sí? Entonces, pues ahí nos haremos. Simplemente estamos pegando cuadritos, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí 3 tiras. ¿Qué seguiría? Planchar perfectamente, ¿sí? Pero fíjense aquí, yo cuidé que en unión de 4 telas me quedaran perfectos las uniones o lo más cercano a la perfección. O sea, aquí quedaron bastante bien. Esta también quedó, a lo mejor el verde quedó un poquito recorrido, pero parece que se ve bien. ¿Sí? Ahora, vamos a unir esta con esta y aquí hay costura, ¿sí? Las demás, estas costuras, bueno, sí van a influir aquí. En esta primera sección deben coincidir estas 2 costuras. Luego hay costura aquí, deben coincidir estas 2. Aquí no hay, pero hay costura aquí, entonces deben coincidir estas 2. Entonces vamos a poner alfileres donde haya costuras que deben de coincidir, 2 alfileres. Del otro lado, igual, hay costuras aquí, entonces deben de coincidir. Hay costuras aquí, deben de coincidir. Este es un lado plano y este es un plano con costuras, un lado con costuras. Entonces aquí no me preocupa tanto dónde va a quedar esta costura, pero aquí sí deben de coincidir estas y ya, esta es la que deben de coincidir. Entonces primero pegamos 2. Ahora, esta tiene que ir aquí con esta, ¿sí? Vamos a ver si podemos voltear costuras como yo les había dicho. Porque como ya hay costura aquí, a lo mejor ya no puedo voltear la costura, pero a lo mejor la puedo abrir, ¿sí? Abrir las 2. Entonces, en password es muy importante eso también, ¿sí? De hace como un año más o menos, siempre ha habido password con bordado, pero poco. Y ahorita tiene más o menos un año que ha sido como el boom, un año y medio de el password con bordado. Entonces, pues nosotros somos bordados de Connie y hacemos cosas de password y bordados, pues teníamos que entrarle, ¿verdad? También. Y es que bueno que les guste porque vamos a sacar unos kits de bordado para que hagan colchitas. Ya sea, hay colchitas pequeñas que es como para taparse las piernas cuando estás viendo la tele o como un adorno de la cama de los niños. Ahorita les enseñamos algunas. Ya por ahí les pusimos unos avances en las historias estamos haciendo la colchita del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, aquí como les decía, tengo ya esta costura y está abierta. Y del otro lado está hacia un lado, ¿sí? Porque fue una de las costuras largas. Entonces, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada porque ya están cosidas los 2 lados. Entonces, así la voy a dejar abierta. Pero, sí, lo que sí puedo hacer es asegurarme de que coincidan, ¿sí? Miren, aquí está. Ahí están coincidiendo, ¿sí? Entonces, pongo, como deben de coincidir, pongo mis 2 alfileres. ¿Cuál otra debe de coincidir? Voy a poner primero esas. Esta, ¿sí? Estas 2 deben coincidir. ¿Cómo están?
Esta la puedo voltear todavía para acá o para acá, ¿sí? Esta también la puedo voltear para cualquier lado. Entonces aprovechamos una para un lado, otra para el otro lado. Aquí deberíamos de planchar para ahorrarnos, no es muy correcto, pero para no entretenernos tanto, vamos a aplanar nada más. Vean, mi aplanador es de los más finos. Es de los más finos que hay, ¿eh? Dice Mari, me encanta la propuesta de hacer colchitas combinando ambas técnicas, bordando y patchwork. Sí, vamos a hacer muchas, sí, vamos a hacer varias. Entonces aquí, usando el aplanador que tengan, ¿sí? Volteamos ya una costura hacia un lado y la otra costura hacia el otro lado. Entonces, vamos a ver si coinciden y sin soltarlo ponemos alfileres. Fíjense que me salté unos cuadros, pero ¿por qué me salté unos cuadros? Ahorita les digo por qué me salté unos cuadros, ya lo habíamos comentado hace un momentito, pero hay que fijarnos muy bien, porque aquí hay costura, ¿sí? Pero del otro lado es el cuadro liso, entonces esta la puedo acomodar, jalar o embeber para acomodar. Aquí tengo otras costuras que deben de coincidir, ¿sí? Entonces, estas también voy a tener que dejar esta abierta y esta hasta un lado porque ya están cosidas, ¿sí? Entonces, lo único que puedo hacer es asegurarme de que coincidan. Puedo ver aquí y sin soltar voy a poner mis alfileres. Cuando ya tenemos muchas costuras, es cuando a veces se nos mueven porque ya tenemos muchas telas en juego, ¿sí? Y aquí tenemos costura, pero del otro lado no. Entonces esta vamos a acomodarla, jalando un poco. Aquí está más larga, me quedó un poco más larga esta. Entonces voy a jalar un poco la tela blanca para que dé un poquito de sí. Y acomodo estos cuadritos de manera que no se me vayan a mover y me muevan las otras telas, ¿sí? Pongo todos los alfileres del mundo, jalo o embebo, o sea, embeber quiere decir que voy a como a retrasar un poquito la tela, ¿verdad? Pero la intención es de que no nos queden dobleces en la costura. Si nos quedara un doblez muy marcado, pues tendríamos que descoser, ¿sí? Aquí todos los alfileres del mundo cerca de nuestra costuras dobles, ¿sí? Voy a coser y regreso un momentito. Miren, este es el de Alicia, está como muy para niños, ¿verdad? O sea, por las imágenes así como tiernas. El gato, el sombrerero, Alicia, la reina, el honguito por donde entró al país de las maravillas, la poción que le permitía hacerse grande, hacerse pequeñita, la oruga que siempre estaba ahí con su tronándoselas, el conejo. Entonces va a ser un kit para la venta, todavía estamos en su preparación. Ese está bordado a máquina, ¿sí? O sea, ese lo hicimos con la máquina bordadora y se va a vender así solamente los cuadros para que cada quien haga su quilt como quiera. Probablemente se va a vender incluso sueltos por si quieren hacer nada más cojines con uno o dos o todo, ¿sí? Y con una clase de asesoría gratis. Bueno, aquí tenemos
Entonces ya nuestro 2 filas unidas y parece que me quedaron bien, ¿sí? Vamos a verificar. Aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos, fíjense, me pone el zoom para que se noten los errores, ¿eh? Pero bueno, aquí está. Quedaron las 4 telas perfectamente con la técnica de poner nuestros alfilercitos. Aquí estas también quedaron, no se nos movió la costura. ¿Y cuál otra? Esta, ¿sí? Esta tampoco se nos movió la costura, ¿sí? Porque aseguramos primero con 2 alfileres y luego llenamos de alfileres para no darle chance a las otras telas de que me la empujen, ¿sí? Porque es como cuando estamos en la fila del banco, que nos formamos y hay más gente y nos empujan y luego nos salimos de la fila porque nos empujaron, ¿verdad? Así, que estas no pierdan su lugar porque las otras telas las empujan. Ahora pegamos esta con esta, hacemos exactamente lo mismo. Ya casi vamos a terminar, pero les voy a platicar otras cositas de este quilt. A ver, entonces aquí yo puedo empezar a aprender por este lado, pero ¿qué pasa? De este lado tengo un montón de costuras, entonces por este lado voy a coser, por este lado pongo los alfileres. Busco las costuras que deben coincidir. Estas 2 deben coincidir. Acomodo, fíjense cómo me ayudo aquí doblando para mover y que me queden exactamente coincidiendo, ¿sí? Aquí, miren, si se fijan, como que quedó una más grande que la otra. Entonces, jalo, pongo mi dedito en medio y pongo un alfiler. ¿Por qué? Porque esta costura está entre 2 de las que, esta holgura está entre 2 de las que deben de coincidir. Entonces, la sujeto para que no me vaya a hacer ahí una daga. Y lo mismo aquí. Las estiro y pongo alfileres. Fíjense el montón de alfileres y siempre la punta del alfiler que nos indique por dónde vamos a coser, ¿sí? Entonces pongo aquí, coso aquí y mientras les van a enseñar otro quilt que estamos haciendo de bordado tenango con patchwork. Bueno, ahorita les platico de este quilt que estamos haciendo, ¿eh? Nada más terminemos aquí ya está, vamos a ver ahora si con tantas telas y tantas costuras, porque aparte como ya la pieza se está haciendo más grande, también va adquiriendo peso, ¿sí? Y la máquina, mientras más grande sea la pieza, va a tener más trabajo para pasarla en una forma ¿cómo se dice? Constante, ¿sí? Y es mientras más grande sea, cuando ya a lo mejor empezamos a tener fallas. Aquí está la última parte. Miren, aquí sí ya se me movió un poquito. Si nos ponen el zoom, miren, ahí donde está. Ya no quiero que lo vean, ¿eh? Miren, si se fijan, tiene como, bueno, es que casi no se nota. Aquí como en vivo y a todo color se nota un poco, pero miren, ahí está. Es como 1 milímetro, menos de 1 milímetro. Ahorita sí lo vamos a dejar, sí, por la clase hay que terminar. Pero esta no, esta está bien. Sí, miren, ahí está bien. Las 4 esquinas quedaron perfectamente. Esta otra también se movió. Miren, esta también se movió. Pueden ver aquí es como 1 milímetro, es una nada. Igual se puede dejar a la hora de acolchar, se pierden esos detalles tan poquito. O sea, a la hora de poner el quilting o a quiltear, acolchar, ¿sí? Se pierden un poquito estos detallitos. Pero si son demasiado perfeccionistas, pues descosen ya nada más ese pedacito
vuelven a prender con más alfileres, o muchas veces lo que se hace es que se descose ese pedacito, fijamos las dos costuras con alfileres, cosemos con una puntadita a mano y luego pasamos la máquina y así aseguramos que ya no se mueve, ¿sí? Bueno, tenemos ya nuestra parte, ya están, gracias, ya está los 6 cuadros, ¿sí? Ya están nuestros 6 cuadros que bordamos y que están las clases para que los hagan cuando quieran. Ya está, ya cosimos cada cuadro. Si se fijan, aquí alternamos. En el primer cuadro pusimos los cuadritos de color arriba y a un lado. En el segundo cuadro pusimos cuadritos de color abajo y a un lado. Luego arriba y a un lado. ¿Eso para qué? Para que nuestros cuadros blancos tuvieran cierto movimiento, que no se viera como la línea de cuadros blancos, la línea de color. No tiene nada de malo. Si lo quieren así, lo hacen. Pero queríamos darle algo de movimiento, ¿sí? Entonces ya está. Esta parte que es solamente lo que se va a ver cuando esté colgado en la pared o como tapetito en alguna de mis cómodas, ¿sí? Que para eso lo quiero. Se llama top. El top, como ustedes saben del inglés, es la parte de arriba, lo que se va a ver, ¿sí? Entonces, para poderlo terminar, yo tengo que cortar una pieza un poquito más grande, ¿sí? Como 1 pulgada, ya sea de fieltro, de guata, de bajo mantel, de un montón de nombres que le dicen, que es como una lanita. Incluso por allá por Sudamérica creo que le dicen manta, ¿sí? Y eso es lo que vamos a necesitar. Miren, aquí tenemos, es el fieltro. Aquí le llamamos polar. Es un tipo es un tejido que se hace en la fábrica donde le hacen, en un túnel de viento, meten la fibra y no está tejida, no es una tela tejida, entonces queda así como esponjosita. Se llama polar, se usa para cobijas aquí, pero nosotros lo usamos para rellenar entre comillas lo que va a ser mi quilt, mi colchita para colgar. Entonces debe de ser un poquito más grande, ¿sí? Como yo ya no tenía mucha, puedo agregarle un pedazo porque va a estar fijo en una mesa o fijo en una pared. Este pedazo se pone así junto, no se va a coser, no se le ponen alfileres, nada más se pasa un zigzag aquí, así, y con eso se une, ¿sí? Como les digo, como va a estar sobre la pared, se puede hacer. Si lo fueran a usar para una prenda de vestir, un saco, un chaleco, no se hace, no conviene, porque como el saco o el chaleco va a tener movimiento, se desprende. Pero para algo que va a estar fijo, sí se puede. Ahora, esto sería donde va a estar unido. Y por último, para que no se vea así de feo, bueno, lo voy a quitar para que no se vea nomás que yo doblo aquí, por la parte de atrás, ¿sí? Aquí lleva la otra parte, ¿sí? Por la parte de atrás voy a poner una tela que tenga un acabado bonito, y se le llama el backing, o que otra vez del inglés es la parte de atrás, ¿sí? Entonces pongo mi backing, mi entretela y mi top, mi bordado. A esto se le llama un sándwich. El sándwich. Voy a hacer el sándwich y ya va a estar listo para colchar. Me faltó una cosa. Aquí, puede quedarse así si yo quiero, ¿sí? Y coserlo,
voy a poner alfileres, ¿sí? Voy a poner alfileres aquí en todos lados para sujetar mis 3 telas y que no se me muevan. Y ya en la máquina lo paso. Tan fácil como seguir las líneas que yo hice largas, ¿sí? Nada más. Y eso me sujetaría mis telas, ¿sí? Mis 3 telas y ya estaría acolchado o quilteado. Y luego ya nada más le pongo un bies, por ejemplo, de este morado o de este verde o el color que yo quiera o un azul marino, etcétera, ¿sí? Un tinto que le combine como a este y ya le pongo un bies alrededor. Pero también podemos ponerle otro marco. En este caso, yo le voy a poner esta tela azul, ¿sí? Yo le voy a poner esta tela azul marino, ¿sí? Aquí voy a coser coso esta tira, igual aquí a 1/4 de pulgada. Como les digo, ¿cómo voy a coser? Por este lado, ¿sí? Y si quiero, como ya tengo tantas costuras, puedo ir prendiendo mis costuras con alfileres, aunque ya no tengan que coincidir con nada, porque esta es completamente lisa, ¿sí? Prendo mis alfileres, corto, lo dejo un poquito más largo, un medio centímetro, coso aquí y ya me queda mi primera tira. Luego pongo otra tira arriba, ¿sí? Y hago lo mismo. Coso, bueno, prendo con alfileres, coso por este lado y ya tendría yo mi tela, aquí le voy a poner este lado, ya tendría yo mi marco, el marco, ¿sí? El marco de arriba y de abajo, ¿sí? Entonces ahora voy a poner otra tira, ¿sí? Que va a ser mi marco de un lado y hago lo mismo, ¿sí? Como les decía, la costura la voy a planchar hacia abajo, esta costura la plancho hacia arriba, porque esta tela está más oscura que estas. Y luego esta la coso igual, cosemos por este lado, prendo todas las costuras si quiero para que no se me volteen al coser. Cuando esto ya esté bien cosidito, plancho mi costura hacia afuera. Y del otro lado hago lo mismo y entonces ya me quedó enmarcado mi labor. Se recomienda que cuando tengo muchos cuadritos, ¿sí? O sea, cuando tengo muchas costuras, ponga un marco liso, porque me va a ayudar a sostener todas mis costuras, todas estas costuritas, ¿sí? Pongo este marco liso y como aquí ya no hay costuras, la manipulación de pasarlo la máquina al quiltear no me va a abrir costuras, porque en el patchwork no se hacen remates, no se remata, ¿sí? Porque muchas veces cortamos una tira muy larga y de ahí cortamos a la medida y nos quedan las costuras así, sin remate. Ninguna se remata para evitar bordes. El patchwork siempre quiere los menos bordes posibles, ¿sí? Bueno, entonces, ya nada más voy a coser uno para que vean cómo va. Ah, y puedo coser primero las de los lados, ¿sí? Este lado y luego las laterales, ¿sí? Las de arriba y abajo más bien. O puedo coser primero la de arriba y la de abajo y después poner las de los lados. Es independiente, eso no tiene nada que ver. Déjenme rápidamente hacer esto.
Este ya está acolchado o quilteado, ya tiene el quilting, ¿sí? Si se fijan, aquí por atrás se ven las rayas, ¿sí? Este está acolchado en dos partes. O sea, aquí se ven las rayas que corresponden a esta parte y a esta parte. Y luego se ve esto y todo esto, aquí no se ve nada que está acolchado, ¿sí? Pero en un trabajo de patchwork no puede quedar un área así de grande sin acolchar. Esta área está acolchada a mano, ¿sí? Generalmente cuando se acolcha a mano se pasa como a medio centímetro, pero yo no quise que se notara el acolchado porque yo quiero que luzca el bordado, ¿sí? Entonces, si yo me ponía a hacer un acolchado como se hace normalmente a un cuarto de centímetro o a medio centímetro, ¿sí? Aquí, y con un hilo un poquito más oscuro, se iba a notar mucho el acolchado y le iba a robar protagonismo, le iba a robar la atención al bordado. Entonces, ¿qué hice? Busqué un hilo para acolchar lo más parecido a la tela, que me costó trabajito, pero encontré uno prácticamente igual, que no se nota. Si se fijan, es difícil. Por ahí se ve como una marquita, como que está media jaladita la tela. Es el acolchado, ¿sí? O el quilting. El quilting de este dibujo, de este bordado, está hecho a mano. Si yo hubiera querido que se notara, bueno, pues busco un hilo más oscuro, lo hago más separado, con puntadas grandes y sirve de adorno. Ahora, ¿por qué les digo que este es un quilt y está así todo sin terminar? Quiero que vean, ya tiene las tres capas. Tiene el backing, ¿sí? Tiene en medio el relleno, que es un polar, que puede ser una guata de algodón, un fieltro, un bajo mantel, ¿sí? Y luego tiene encima lo que se va, la parte que se va a ver, que es el top. Entonces, esto es un sándwich de patchwork. Top, guata y backing. Ahora, este backing se ve así como medio feo. No es el que se va a ver, porque esto va a ser una bolsa de mano, ¿sí? Esto es una bolsa de mano. Entonces yo hice el forro, o sea, va a construirse una pieza así, ¿sí? Con las otras piezas que llevan aquí, que llevan el otro bordado, que son las bolsitas laterales. Entonces esto va a ser una pieza y el forro con sus laterales va a ser la otra pieza. Aquí me falta hacer las bolsas internas que lleva en el forro. Aquí se me andaba quemando, si se fijan, le planché de más y se me andaba quemando. Pero bueno, aquí le voy a poner, y es una bolsa para mí, entonces no crean que las que vendemos están así, no. Pero se me andaba quemando, se me pasó. Entonces aquí, vean, esto le podemos decir quilting, aunque sea chiquito y para una bolsa, sí, cumple los requisitos. Un trabajo de patch que se va a ver con su relleno en medio, su base de atrás y con un quilting, ¿sí? Entonces, con su quilteado. Entonces, este es un pequeño quilt que va a ser una bolsa. También las clases de bordado Tenango ya están en el canal, las pueden ver cuando quieran, son gratis también. Que por cierto hicimos una bolsa, ¿eh? También ahí está la clase de cómo hacerla. Bien, ya está aquí cosido, ¿sí? Ya está cosido. Vean, no se volteó ninguna costura porque cosieron por este lado, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Volteamos nuestro y solo queda hacer lo mismo de este lado y de este lado. Como no voy a dar la clase de quilteado, porque también hay maestras buenísimas para que nos enseñan a quiltear, ¿sí? Les recomiendo mucho a Gaby Bregán, su página se llama Generando Bloques, o en YouTube también. Tiene clases bellísimas y facilísimas para aprender a quiltear.
Entonces ya me queda de tarea a mí, o sea, lo que quería era que vieran qué es el password, cómo se hace un sándwich de password, cómo se llama la parte de arriba, la del medio y la de atrás, y qué es el quilting, porque eso me habían estado preguntando mucho. Entonces, poco a poco vamos a ir haciendo de lo que ya tenemos, porque tenemos muchas muestras de diferentes técnicas. De esas técnicas de bordado las vamos a combinar con password. A lo mejor fue una clase como muy llena de datos, muy a la carrera, pero espero que les haya quedado, se haya logrado el objetivo, que era darles una idea de qué es el password, cómo se compone o cómo se hace un trabajo de password para terminar lo que es el sándwich, y ya se los voy a enseñar terminados con ya quilteado y con el bies. En otra ocasión tendré ya listo esto y haremos el quilteado, y en otra ocasión haremos el bies, ¿sí? Porque también tiene su forma especial de ponerse. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que nos sigan viendo, que tengan muy feliz viernes y un excelente fin de semana, y nos vemos la próxima semana.